Recibimos ahora al ingeniero químico Mario Andrés Noriega. Él es profesor de la Universidad de La Salle y nos va a presentar el día de hoy su proyecto titulado Modelado y simulación de la producción de biodiesel en reactores de película de líquido descendente, modelo simplificado. Buenas tardes para todos. Para mí es un privilegio acompañarlos. El día de hoy les quiero hacer la presentación, modelamiento y simulación de la producción de biodiesel en reactores de película líquida descendente con modelo simplificado y adicionalmente pues pretendo presentarles algunas aplicaciones sobre este modelo simplificado. Este es un trabajo conjunto entre la Universidad de La Salle y la Universidad Nacional de Colombia en coautoría con el profesor Pablo César Narváez. La presentación está organizada primero en antecedentes, metodologías, resultados y finalmente cerrando con conclusiones. Inicialmente en antecedentes vamos a evaluar el reactor de película descendente, qué es, cuáles son sus ventajas y los retos a los que se enfrenta en la producción de biodiesel. Hablando del mercado de biodiesel en Colombia, podemos ver que aproximadamente se producen 40.000 toneladas mensuales en promedio. Evidentemente esta producción varía con el mercado, sin embargo el mercado está prácticamente garantizado porque por ley nacional el diésel regular debe estar mezclado entre un 10 y un 12% con biodiesel en el marco o en la legislación colombiana. ¿Por qué la legislación colombiana fomenta el uso del biodiesel? Primero, para ampliar las reservas de combustibles. En la medida que consumamos más biocombustibles, pues vamos a agotar menos las reservas de combustibles fósiles que ya tenemos. Segundo, vamos a generar una reducción de emisiones de efecto invernadero. Esto es porque el ciclo de vida del biodiesel genera un menor impacto o una menor generación de CO2 que el ciclo de vida que genera el diésel regular. Y finalmente, fomentar el empleo en zonas rurales. ¿Esto por qué? Porque en la medida que necesitemos biodiesel, pues vamos a necesitar más aceites para generar este biodiesel y en teoría eso va a mejorar la empleabilidad en zonas rurales. La producción de biodiesel se da en tres etapas secuenciales. En la primera, el triacilglicerol genera diacilglicerol y biodiesel. En la segunda, ese diacilglicerol generado reacciona con alcohol para generar un monoacilglicerol y biodiesel. Y en la última etapa, monoacilglicerol y alcohol reacciona para generar ya una liberación final de la glicerina y la generación de una tercera molécula de biodiesel. En términos generales, una molécula de triacilglicerol reacciona con tres moléculas de alcohol para generar tres moléculas de biodiesel y una molécula de glicerina. Sin embargo, esta reacción no es tan sencilla porque tiene serias limitaciones de transferencia de masa. Al ser no miscibles los reactivos entre sí, entonces vamos a tener que tres etapas de reacción. En una primera etapa de reacción, los reactivos, es decir, la fase aceitosa y la fase alcohólica, o el aceite y el triacilglicerol, deben ingresar a la zona de reacción. En la interfase, que es la zona de reacción, pues se van a dar las tres reacciones secuenciales y finalmente en una tercera etapa, los productos de reacción tienen que migrar a sus respectivas fases. Eso hace que la producción de biodiesel tenga serias limitaciones a la transferencia de masa. Entonces, entre los principales retos actuales de la producción de biodiesel tenemos el alto precio que tiene el aceite y la alta producción de aguas residuales, es decir, el alto requerimiento de múltiples etapas de lavados en la producción de biodiesel. Se requiere una alta conversión y un alto rendimiento, por lo cual vamos a necesitar múltiples etapas de reacción. Y finalmente, como les había comentado, unas altas limitaciones de transferencia de masa que generan la necesidad de mezclado. Para resolver esta última limitación, desde más o menos el 2009 se planteó el reactor de película descendente. En este reactor, como podemos ver acá, se alimenta el aceite por la zona 1. El aceite va a impregnar unos empaques que están dentro del reactor y lateralmente se le va a distribuir metanol por la zona 2 y finalmente se va a generar una capa de metanol sobre la capa de aceite. Esto lo que va a permitir es aumentar el área de transferencia de masa entre los dos reactivos sin necesidad de generar un mezclado en el reactor. De tal forma que en la medida que van descendiendo por el reactor, cuando se llega al decantador se separan en dos fases y literalmente no se requiere mucho tiempo ni energía para generar esa separación de fases. Este reactor de película descendente desde que se generó en el 2009, tenía ya reportes de una productividad de más de 4 veces la productividad de la reacción convencional. Sin embargo, desde nuestro grupo de investigación, pues lo seguimos trabajando y lo seguimos mejorando.
Aquí podemos ver la fluidodinámica que les estaba describiendo. Aquí podemos ver el empaque, ¿sí? Que son estas líneas de aquí. Cómo la capa de aceite se deposita sobre el empaque y luego cómo otra capa de alcohol se deposita sobre la capa de aceite, aumentando el área de transferencia de masa. Aquí tenemos una representación de cómo funciona el equipo que está instalado en la Universidad Nacional. Pues vemos aquí cómo el metanol y el aceite se ingresan al reactor. Primero son precalentados, después de que son precalentados, descienden a través del reactor de película descendente y finalmente pues tenemos la generación de biodiesel con glicerina, pero se puede notar que la separación de fases es inmediata, es decir, que no vamos a requerir altos tiempos de decantación. Como paso inicial, nosotros en el 2017 generamos un trabajo que fue un modelo matemático del reactor de película descendente. En este trabajo lo que hicimos fue el modelo matemático detallado, donde estaba expresada toda la fluidodinámica, donde calculamos inclusive la velocidad de descenso en el reactor, el espesor de las capas. Y después de eso hicimos unos experimentos donde variamos la concentración de catalizador, temperatura, longitud de reactor, tiempo, área interfacial, etc. Todos estos resultados experimentales los integramos dentro del modelo matemático propuesto, que era bastante completo. Hicimos una validación de los parámetros, un análisis de sensibilidad y finalmente hicimos unas recomendaciones de operación y de diseño. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante, una de las limitaciones de este modelo matemático era su amplia complejidad. Esa alta complejidad no nos permitía a nosotros transmitirle ese modelo matemático a todo el mundo, digamos, de forma sencilla. Tampoco nos permitía usar el modelo matemático dentro de simuladores comerciales. Es por esta razón que, como vemos aquí, el modelo matemático era bastante complejo, tenía 6 ecuaciones diferenciales acopladas y simultáneamente pues tenía este factor de efectividad interno que relacionaba el metanol que estaba en la interfase con el metanol que estaba en el seno del fluido. Ese término de efectividad y que describía finalmente las limitaciones de transferencia de masa. El problema que tenía el modelo presentado en el 2007 era el siguiente, y es que para nosotros predecir esta eficiencia de la transferencia de masa del metanol, pues nosotros necesitábamos tener una relación del área interfacial que puede ser correlacionada con el área instalada en el empaque. Sin embargo, necesitamos esta correlación de la constante de transferencia de masa que está en función del número de Schmidt, de Reynolds, de la difusividad, del espesor de las capas, y calcular este término de transferencia de masa resultaba ser un problema bastante engorroso, porque para cada etapa de iteración necesitamos calcular básicamente todas las propiedades del sistema. Aquí podemos, por ejemplo, ver cuál es el algoritmo de integración de las ecuaciones diferenciales que proponíamos en el 2017 y podemos ver cómo a partir de la concentración inicial teníamos que calcular todas las propiedades de transporte, luego teníamos que hacer la estimación de los coeficientes de transferencia de masa y luego hacíamos un paso de integración. Y así teníamos que ir integrando paso a paso, pero calculando todas las propiedades del sistema etapa por etapa. Lo que propusimos en este trabajo fue lo siguiente. Nosotros nos preguntamos y dijimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros hiciéramos la suposición de que esa constante de transferencia de masa va a operar como un número constante, como una relación promedia? Es decir, que el Reynolds y el Smith no van a cambiar mucho a lo largo del reactor de película descendente y nos va a permitir trabajarlo como un valor constante durante todo el reactor. Pues después de que hicimos esa suposición, ya viendo los resultados, nos damos cuenta, en la parte izquierda tenemos el modelo completo que se presentó en 2017 y el modelo simplificado que les estamos presentando el día de hoy. Nótese en las dos gráficas donde se comparan los datos experimentales que no hay mucha diferencia entre el modelo completo que se presentaba en el 2017 con respecto al modelo simplificado que les estamos presentando el día de hoy. La gran ventaja es que el esfuerzo computacional del modelo simplificado es mucho más baja, es mucho más fácil de entender y la cantidad de resultados que podemos obtener de este nuevo modelo matemático pues es mucho más amplia. Entre los resultados, los principales resultados que encontramos en el desarrollo de este trabajo es, por ejemplo, que hicimos un análisis de sensibilidad para determinar el efecto de la alimentación sobre la conversión y el rendimiento. Y con este trabajo pudimos detectar que hay un máximo de conversión y rendimiento con respecto al flujo. Ese máximo se debe a dos razones. Hay dos regiones de flujo, por así decirlo. En la primera región de flujo, un aumento en el flujo del sistema me permite aumentar el número de Reynolds y ese aumento en el número de Reynolds finalmente me favorece el sistema, ¿sí?
Sin embargo, cuando el flujo ya es demasiado alto, ese flujo hace que el tiempo de residencia dentro del reactor sea muy bajo y pues eso genera un detrimento en la conversión y el rendimiento final del sistema. Otro resultado muy interesante que nos permitió desarrollar este modelo matemático simplificado fue la estimación o la minimización más bien del consumo de metanol en la producción de biodiesel. Entonces, en el eje Y podemos ver la relación global de metanol que se necesitaría para la producción de biodiesel y en el eje X podemos ver cuál sería ese consumo si hubiéramos usado una sola etapa de reacción de película descendente, 2 etapas o 3 etapas. Podemos notar que en la medida que usemos más etapas de reacción de película descendente, con el modelo simplificado, pues nos está prediciendo un menor consumo de metanol global en todo el proceso. Y estamos viendo también que en la medida que usamos más etapas reaccionantes, pues menos consumo de metanol vamos a tener. Aquí tenemos otra gráfica donde estamos viendo cuál es el efecto del número de etapas, flujo de alimentos sobre los costos anualizados totales por cada kilogramo de biodiesel producido. En esta gráfica podemos ver un resultado muy interesante y es que vean que después, en esta zona de aquí, después de que subimos de 7 toneladas por hora la producción en la planta, tenemos una reducción bastante considerable en los costos anualizados totales. Nosotros consideramos que esta reducción en los costos anualizados totales se debe a que en esta región de aquí, la que está por encima de las 5 toneladas por hora, ya no tiene tanta influencia el costo operacional de la planta, ese ya está incluido, ¿sí? En cambio, en esta zona que va desde 0 hasta 5 toneladas por hora, sí tenemos una fuerte influencia de los costos operacionales de la planta. Esto es muy normal, es una economía de escala. Todos sabemos aquí que en la medida que yo aumente la escala del proceso, asimismo voy a diluir un poquitico los costos operacionales y de esa forma, entonces, digamos que no va a ser tan afectado por la escala del proceso. En este estudio nosotros revelamos que más o menos para diluir ese efecto de los costos operacionales sobre los costos totales anualizados, tenemos que operar nuestras plantas de biodiesel en flujos mayores a 5 toneladas por hora, que eso es el equivalente más o menos a unas 48.000 toneladas al año de producción de biodiesel. Es decir, que tener plantas más pequeñas que de esa escala implicaría que nuestros costos de operación son demasiado altos. Aquí podemos ver el cálculo de la estimación de costos finales por cada kilogramo de biodiesel obtenido, usando el reactor de película descendente en 2 etapas. Como podemos ver, el 79% de los costos de cada kilogramo de biodiesel se deben al costo del aceite vegetal. Entonces esto nos da también aquí un aprendizaje en cuanto al diseño del proceso y es tenemos que empezar a enfocar nuestro problema de diseño también a la reducción de los costos de la materia prima y tenemos que empezar a desarrollar tecnologías que nos permitan reducir los costos de esa materia prima que vamos a usar en la producción de biodiesel, principalmente en el aceite vegetal, para asimismo poderle trasladar esa reducción de costos a los consumidores finales. Cuando nos damos cuenta que la producción de aceite digamos que el aceite vegetal como materia prima es uno de los principales responsables del costo de biodiesel, decidimos hacer un análisis de sensibilidad donde determinamos cuál es la influencia de ese costo y del flujo de alimentos sobre la rentabilidad del proceso. De esa forma, después de hacer unas operaciones de minimización, nos damos cuenta que en la medida que yo aumente el flujo de alimento, puedo permitir que mi planta acceda a un máximo costo de aceite. Eso significa que voy a tener 2 regiones de costos del aceite, una región que es no rentable y otra región que es rentable, ¿sí? En la medida que yo tengo una planta más grande, digamos que yo podría trabajar con aceites vegetales que sean más costosos. Si mi planta es muy pequeña, yo no me puedo dar el lujo de trabajar con aceites vegetales o con materias primas que sean costosas. En términos generales, podemos ver aquí que con datos del año pasado, el máximo costo que se podría permitir en promedio una planta de producción de biodiesel independiente del tamaño de la planta era de más o menos unos $820 por tonelada. ¿Qué quiere decir eso? Que si superamos los $820 por tonelada, el proceso ya no va a ser rentable, la planta no va a ser rentable, y que en la medida que descendamos por debajo de los $820 por tonelada, pues asimismo vamos a mejorar la rentabilidad del proceso. Aquí tenemos otros resultados de análisis de sensibilidad usando el modelo simplificado que les había comentado,
Aquí en la primera gráfica, en la gráfica A, podemos ver la relación del volumen usando el reactor de película descendente con respecto a al volumen que se requeriría usando la tecnología tradicional. Podemos ver, por ejemplo, que cuando estamos usando una sola etapa de reacción, nosotros podemos reducir hasta en un 90% el volumen final de la zona de reacción. ¿Sí? Si ya lo que necesitamos son dos etapas reaccionantes, que nuestro estudio revela que lo ideal serían dos etapas reaccionantes, vean que usando el reactor de película descendente logramos reducir en un 60% el volumen regular de la zona de reacción. Eso es bastante reducción. Simultáneamente aquí vemos cómo es esa relación de los costos de capital total. Es decir, por ejemplo, mirando para dos etapas, si nosotros logramos usar ese reactor de película descendente, entonces vamos a reducir 6% los costos de capital de esa planta de biodiesel, solamente implementando la tecnología de reactores de película descendente. Y finalmente, como podemos ver acá, dependiendo de la cantidad de etapas que usemos, podemos generar una reducción en costos finales de la producción de biodiesel, o sea, de cada kilogramo de biodiesel producido, hasta en 0.6%. Ese 0.6% pareciese no ser muy grande, pero cuando hablamos de un commodity como el biodiesel, pues es una cifra bastante considerable. Bueno, ya para cerrar la conferencia, quisiera transmitirles algunas de las principales conclusiones de este trabajo. La primera conclusión es que el modelo matemático presentado tiene una complejidad mucho más baja y que esa baja complejidad, de hecho, nos permite integrar el modelo matemático dentro de simuladores comerciales y también permite que sea mucho más fácil de entender el modelo matemático planteado, que pues evidentemente la conversión y el rendimiento sigue aumentando con la longitud del reactor de película descendente. Esto es algo que ya veníamos validando experimentalmente desde hace mucho tiempo, que encontramos a partir del análisis de sensibilidad un máximo de conversión y de rendimiento con respecto al flujo. Es decir, que hay un flujo básicamente que maximiza la conversión y el rendimiento. Y esa maximización se ve a la conjugación de dos efectos. Uno, a la mejora en las propiedades de transporte y dos, a la reducción del tamaño del tiempo de residencia dentro del reactor. Otra conclusión importante es que si usamos 3 etapas de reactor de película descendente, podríamos reducir el consumo global de metanol en la producción de biodiesel desde 7.6, que está más o menos en una etapa, hasta 5.2. Eso es una reducción muy importante en el consumo de metanol en una planta regular. Otra conclusión, ya para cerrar, estas son las últimas 4. Determinamos que para 2 etapas de reacción, el precio del aceite vegetal representa el 79% del costo total de la producción de biodiesel y que el precio máximo que podría tener una planta de biodiesel para que operara y fuera rentable es de $830 por tonelada. En la medida que bajemos ese costo por cada tonelada de aceite, pues igualmente vamos a mejorar la rentabilidad del proceso. El uso del reactor de película descendente permite una reducción de hasta el 90% en el volumen requerido por el esquema convencional de reacción y una reducción hasta el 60% cuando estamos hablando de 2 etapas de reacción. Esto simultáneamente nos va a implicar una reducción hasta del 10% en los costos totales de capital del proceso cuando se compara con el proceso convencional. Y finalmente, como conclusión principal, diría yo que el uso del reactor de película descendente promueve una reducción del costo final en cada kilogramo de biodiesel del 0.6%. Y que si tenemos en cuenta que el biodiesel pues tiene una gran demanda y que es un commodity, pues de esa misma forma el ahorro y la utilidad que podemos generar a partir de la implementación del reactor de película descendente pues es igualmente muy elevada. En cuanto ya a una descripción de cuáles son los trabajos que venimos haciendo después de esta implementación, pues ya dentro del grupo de investigación sabemos que tenemos que trabajar fuertemente en reducción de costos en el procesamiento de materias primas, porque como vimos a lo largo de la presentación es fundamental que reduzcamos el costo del aceite, el costo de la materia prima y el costo del pretratamiento de la materia prima, para asimismo impactar fuertemente la reducción en el costo final del biodiesel que se le entrega al usuario. Estamos trabajando en el empleo del reactor de película descendente en las etapas de neutralización y lavado. Estamos haciendo una parte de experimentación y también modelo matemático. Aquí también pretendemos usar el modelo matemático simplificado que les presenté al comienzo de las diapositivas.
Y finalmente, pues estamos trabajando también en cómo hacer el escalado y la evaluación económica de esas etapas de neutralización y de lavado que les vengo comentando. Bueno, finalmente, pues muchas gracias por su amable atención y quedo atento a cualquier pregunta que de pronto haya surgido a lo largo de la presentación.